Bienvenidos y qué bueno, qué maravilloso que podamos compartir estos momentos de reflexión. Comenzamos el libro de Hebreos. Gracias a Dios por la guía de su Espíritu Santo y por quienes escribieron, por quienes fueron los secretarios de Dios para poner en palabras humanas las palabras eternas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estas pocas palabras, en estos dos versículos se encierra toda una historia y mensaje. Se encierra todo el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Ustedes se acuerdan? En esas palabras está encerrado el Antiguo Testamento. Dios habló a nuestros antepasados a través de los patriarcas, a través de los profetas. A través de ellos nos comunicó todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará. Preparó el camino del gran día, de aquel terrible día, como lo dijeran los profetas. ¿Cuál fue aquel terrible día? Aquel terrible día comenzó el día en que nació nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la cruz. ¿Terrible día para quién? ¿Acaso no es para nosotros lo más grande que en la Navidad haya nacido el Salvador y que en la cruz haya ejecutado y establecido la salvación para nosotros? ¿Por qué terrible día? Porque los profetas dicen el gran día temible de Jehová. Se están refiriendo a esos eventos. Aquel terrible día para el mundo. Aquel día temible para el mundo. Cuando yo me refiero al mundo, me refiero al mal. Cuando se está refiriendo al mundo, la Biblia se refiere al mal. Para el mal y para el maligno, para el príncipe de las tinieblas, para el acusador, son de ahí en adelante los más terribles días de su existencia. Temibles, fue vencido. Fue vencido. Aquel que por un madero venció, por un madero fue vencido, decía una antigua liturgia. Por un madero, en Génesis 3, logró engañar a la humanidad para llevarla al pecado y a la autodestrucción. Y en un madero fue vencido. Pero peor le fue. A la humanidad nos logró engañar y nos hizo separar de Dios por causa del pecado, pero no logró la destrucción. En cambio, el madero del Calvario lo destruye a él totalmente. Gracias a esos temibles días, hoy somos hijos de Dios y salvos. Hoy tenemos la gran esperanza de la vida. No esperemos mucho de este mundo. Este mundo no lo ofrece. Cristo ofrece salvación, dice un antiguo himno. Pidámosle a Dios que nos ayude a sobrellevar las cargas en este pasajero mundo, mientras llegue el día de la manifestación de los hijos de Dios.
Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Todo el Antiguo Testamento refiere las palabras de Pablo. Y luego dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La carta de Hebreos probablemente fue escrita alrededor de los años 60. Y ya Pablo dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Por qué dice postreros? A esto se llama las postrimerías de los tiempos. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, y la cruz comenzó el juicio al mal, al maligno y a todos los impíos. O sea, los que no creen y los que no creerán. El día que el Señor Jesús fue engendrado en la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, hasta el día de la cruz y su resurrección, el juicio contra el mal fue ejecutado. Ya el mal no tiene poder. Aparenta tenerlo. Ya la muerte no tiene poder. Aparenta tenerla. Ya el diablo no tiene poder. Aparenta tenerlo. En cambio, a la suerte que esos tres corrieron, esos tres aliados, el mal, la muerte y el diablo, que en últimas comparten lo mismo, nosotros somos bienaventurados. Ya sin el poder del mal, sin el poder del pecado, sin el poder de la muerte, porque Cristo la quitó y la venció, somos bienaventurados. Ya su Hijo vino, estuvo entre nosotros físicamente y está entre nosotros todos los días hasta el que Él ponga fin a esta generación, hasta su segunda venida. Ya no nos trata diferente ni con indiferencia, sino como sus hermanos, diciendo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estamos viviendo las postrimerías de los siglos, los últimos tiempos. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está seca y flotan, sabed que el verano está cerca. Esto que pasa es simplemente la confirmación de que hace rato en cronología humana estamos viendo el fin de los tiempos. Solamente será un instante en cronología divina. Solamente será un instante. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de vivir las postrimerías de los siglos. La postrimería de los tiempos. La postrimería de los siglos. Entonces el Señor está con nosotros. Es el heredero de todo, el dueño nuestro. En esos dos versículos se encierra todo un contenido, toda una esperanza para nosotros. El juicio contra el mal ya ejecutado. Porque dice Juan que el que cree ya es salvo, pero el que no cree ya es condenado. Solamente que el Señor está dando espacio para que muchos vuelvan a Él su rostro y sean salvos. Como dice el apóstol Pedro, no es que el Señor demore su tardanza como algunos la tienen por demora, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese tiempo es el tiempo de la gracia, mientras el entretanto. Aprovechémoslo para enseñar a otros el Evangelio. Démosle gloria a Dios por nuestra salvación y aprovechemos para que otros la compartan
el día del Señor, cuando Él resucite a los vivos y a los muertos. Mientras tanto, el Señor ya nos ha dicho qué hacer: orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es lo que tenemos que hacer en el entretanto. Y el Señor viene. Velemos y oremos para estar en pie de lucha, para que el mal no haga daño a otros, así como ya nos hace daño a nosotros. Amado Dios, muchísimas gracias por tu victoria en la cruz, por aquel grandioso día para nosotros, temible para el mal, el pecado, la muerte y el diablo. La tumba misma fue vencida, terrible ese día. Para nosotros el día de victoria, para nosotros el día, Señor, el día de la liberación. En Cristo Jesús, gracias por tu liberación. En tus manos nos encomendamos. Por Cristo Jesús. Amén.